Las bolsas de aire es un dispositivo indispensable en vehículos para la protección del conductor y los pasajeros, y tiene como principio fundamental reacciones químicas. Esta bolsa se infla en 30 milisegundos en caso de colisión. Su activación está controlada por un sistema electrónico que distingue un choque ligero, un bache grande y una frenada brusca de un impacto que puede poner en peligro a los pasajeros. Un microsensor localizado en el parachoques del vehículo mide la desaceleración, envía los datos a un centro de cálculo para su análisis. Ante una fuerte colisión de un impacto a más de 15 km por hora, la central manda un impulso electrónico que causa la detonación de la reacción. La principal reacción envuelta es la descomposición térmica de las pastillas de ácida de sodio. La ácida de sodio es una sustancia sólida acoplada a la bolsa plástica, que queda embutida en los paneles del vehículo. Debido al calor generado en la detonación de estas pastillas, se genera un gas de nitrógeno de 30 a 70 litros. La capacidad de estos dispositivos varía, y bastan apenas algunas centésimas de segundo para que el nitrógeno infle la bolsa de aire. Instantes después de que se infle, se produce el desinflado a través de unos orificios que existen en la bolsa, permitiendo así que el ocupante pueda moverse. Como en la reacción pueden producirse sustancias peligrosas, se agrega nitrato de potasio, que produce óxido de sodio y óxido de potasio, y otra vez se agrega nitrógeno molecular. Además, se añade dióxido de silicio, con lo que se forma un silicato doble de potasio y sodio, que es inerte. Reacciones químicas balanceadas que ocurren en las bolsas de aire. Primero tenemos tres reacciones químicas que ocurren. En la primera reacción, el ácido de sodio es uno de los componentes de esta reacción del carro, en el cual es estable a una temperatura normal, pero se activa al estar a 275 grados Celsius, donde es la cantidad que genera la chispa del circuito al momento del choque. Esto se genera mediante un freno de 3 grados de una fuerza de 40 milisegundos. El ácido de sodio es altamente tóxico y al descomponerlo nos da como resultado el metal de sodio y nitrógeno, pero el metal de sodio es altamente tóxico, igualmente, por lo cual se utiliza el nitrato de potasio y el óxido de silicio para contrarrestar esto. Primero, el metal de sodio reacciona con el nitrato de potasio, con lo que nos da óxido de potasio, óxido de sodio y aún más nitrógeno, que nos ayuda para amortiguar el golpe. Finalmente, la última reacción es el óxido de metal junto con el dióxido de silicio, que nos da como resultado polvo de silicio, que es estable y seguro. Principio de la conservación de la materia. Como sabemos, este principio fue creada por Mikhail Lomonosov, en el cual propuso que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Mediante esta propuesta, implicando las bolsas de aire, se puede demostrar que el compuesto al reaccionar con el calor causa que el ácido de sodio se descompone a metal de sodio y gas nitrógeno. Esto significa que al estar en estado gaseoso, después de las tres reacciones que suceden, al final nos resultará que está en estado sólido con el polvo de silicato. Los gases ideales se pueden calcular con la ecuación PV es igual a nRT, donde P es la presión, V es el volumen, N es el número de moles y R es la constante de gas. En la reacción antes dicha, en el resultado de esta nos da gas nitrógeno, en el cual es considerado un gas ideal porque es un conjunto de átomos o moléculas que se mueven libremente sin interacciones. Compuestos iónicos y covalentes. Tomando en cuenta los diferentes compuestos que es nitrato de potasio, es covalente, la ácida de sodio es covalente, el nitrógeno es covalente, el óxido de potasio es iónico, el óxido de sodio es iónico y el dióxido de silicio es covalente. Los tipos de sólidos y sus propiedades. En este caso solo tendremos el de la ácida de sodio, donde
Su apariencia es cristalina incoloro, su olor es ninguno, su solubilidad es 42 gramos en 100 gramos de agua, su densidad es de 1.85, su punto de función es de 275 grados y su densidad de vapor es de 2.2. Parar el impulso de un objeto requiere la acción de una fuerza en un periodo de tiempo. Cuando el auto choca, la energía requerida para detener un cuerpo es demasiada, porque el empuje del vehículo ha cambiado instantáneamente, mientras que el de los pasajeros no, por lo que no hay mucho tiempo para hacerlo. La meta en cualquier sistema suplementario para sujetar a los pasajeros es ayudar a contenerlos, haciendo el menor daño posible. Lo que hace una bolsa de aire es detener la velocidad del pasajero a cero con poco o ningún daño. Las fuerzas con las que tiene a lidiar son enormes. La bolsa de aire tiene el espacio entre el pasajero y el volante, así como una fracción de segundo para poder detener el desplazamiento del conductor. ¿De qué está formada una bolsa de aire? Hay tres partes que ayudan a lograr a disminuir el movimiento frontal o lateral de un pasajero al momento de un choque. La bolsa está hecha de una tela de nylon muy delgada, la cual está doblada dentro del volante, tablero y más recientemente lo podemos ver en el poste A o B, así como en el techo. El sensor es el dispositivo que le dice a la bolsa de aire cuándo inflarse. Esta se agranda cuando hay una fuerza de colisión similar a la de estamparse contra un muro con una velocidad de 16 a 24 km por hora. Un switch mecánico es activado cuando hay un cambio en la masa que genera un impulso eléctrico, el cual le dice a los sensores que un choque ha ocurrido. Las bolsas de aire se inflan por la reacción química de ácido de sodio con nitrato de potasio para producir gas nitrógeno. Una fuerte explosión de nitrógeno es lo que hace que se hinchen desde su depósito a una velocidad de más de 300 km por hora. Un segundo después, el gas se disipa rápidamente a través de unos pequeños hoyos en la bolsa para que el pasajero se pueda mover. Aunque todo el proceso pasa de 30 a 40 milésimas de segundo, el tiempo adicional es suficiente para prevenir una herida mayor. La sustancia polvosa que sale de la bolsa de aire es regularmente talco o maicena, el cual es usado por los fabricantes automotrices para mantener las bolsas flexibles y lubricadas mientras están guardadas. Para realizar el cálculo de la energía libre de Gibbs es importante, la segunda ley de la termodinámica dice que la entropía del universo siempre aumenta para un proceso espontáneo. Delta S del universo es igual a delta S del sistema más el delta S de los alrededores, y todo eso es mayor que cero. A temperatura y presión constantes, el cambio de la energía libre de Gibbs se define como delta G es igual a delta H menos temperatura por delta S. Cuando delta G es negativo, un proceso ocurrirá de manera espontánea y se le conoce como exergónico. La espontaneidad de un proceso puede depender de la temperatura. El óxido de potasio es una sustancia tóxica para el humano que genera quemaduras graves y lesiones oculares al contacto con ojos o piel. Mantener en un contenedor hermético, ya que facilita la combustión de otros reactivos químicos. Para que se lleve a cabo la reacción necesaria para llenar una bolsa de aire de un auto, es necesario 130 gramos de ácido de nitrito para producir 60 litros de nitrógeno, lo suficiente para inflar la bolsa. El nitrato de potasio es una sustancia tóxica que al entrar en contacto con la piel y los ojos causa irritación y enrojecimiento. Se debe mantener fuera del alcance de la luz solar directa, del calor y de materiales incompatibles. Mantener en almacenes sellados y seguros. Gracias a estas reacciones, la bolsa se infla a una gran presión que evita que los pasajeros impacten contra el tablero del vehículo, amortiguando considerablemente el golpe. Evite respirar el polvo, evite el contacto con los ojos y la piel, lávese a fondo después de manipular este material, almacene en un lugar seco lejos de la luz directa del sol, del calor y los materiales incompatibles. Mantenga lejos de los materiales flamables y combustibles. Los tipos de residuos clasificados como residuos peligrosos deben recogerse por separado y ser entregados por el productor a las compañías
de eliminación autorizada. Los productos de residuos deben entregar también los datos adecuados sobre el tipo de residuo peligroso. Dependiendo del tipo de residuo, deben cumplirse ciertos valores límites para los componentes químicos y sus propiedades. Las sustancias que solo se pueden eliminar con costes muy elevados deben evitarse y ser sustituidas por otras adecuadas, siempre que sea posible que puedan ser eliminados de forma más económica y de forma benigna para el medio ambiente. Para mí es muy importante poder entender cómo funcionan las bolsas de aire y cómo hacen para que al momento de salir salgan con velocidad suficiente para recibir el impacto de la persona y que la persona no sufra daños mayores. Para mí es importante conocer cómo funcionan las cosas, tal como las bolsas de aire, y no solo esperar a que hagan su función. De esta forma podemos saber y predecir muchas cosas como la fecha de expiración de estas o el cuidado que debemos tener con estas. Mi opinión sobre la importancia de entender las propiedades y transformaciones de la materia es que su rol en lo que sería la sociedad en la actualidad son muy importantes, ya que gracias a que conocemos por qué se causan y qué es lo que hacen, podemos crear avances científicos que puedan incluso hasta salvar las vidas de las personas, como es el de la bolsa de aire. Es muy importante saber el funcionamiento de las bolsas de aire, ya que estas llevan reacciones químicas que pueden llegar a ser muy peligrosas puesto que son tóxicas, y al saber el funcionamiento podrás reaccionar de manera correcta en caso de algún accidente.